¿Escucha bien? Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar reunidos en este servicio y reunión dominical para adorar, alabar, bendecir, elevar cantos a nuestro Dios y a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy día he pensado en hacer un paréntesis en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, pero es a causa de algo específico que espero que ustedes hayan ido observando y si han tenido la oportunidad de poder avanzar en el libro y el Evangelio de Mateo, que en cierto aspecto, desde el nacimiento del Señor Jesucristo, y es más, desde el inicio de la Escritura, específicamente desde Génesis 3, nosotros vemos una hostilidad del hombre a causa del pecado hacia Dios. El hombre en sí, en su naturaleza caída, debemos entender de que es enemigo de Dios. Por lo tanto, cualquier idea, sabemos y entendemos que uno de los atributos de Dios es que Él es amor y todas sus perfecciones dentro de sus atributos conllevan en cuanto a su justicia, en cuanto a su amor, en cuanto a su poder, en que algún momento Él va a juzgar al hombre. Lo juzgará, tanto va a juzgar a los que serán, serán y han sido elegidos para salvación como los que han sido elegidos para condenación. Pero al pasar y al ver y observar el libro del Evangelio de Mateo desde un comienzo, el evangelista, en este caso Mateo, cuando escribe, él desarrolla y empieza a apuntar de que Jesucristo era el Mesías. Aún todavía en el Evangelio de Mateo, cuando vamos ahí en el capítulo 3, observamos que aún todavía no se mencionan las palabras iniciales de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que vimos a Herodes queriendo matar al Señor Jesucristo. Vimos que hay una gran matanza dentro de todo. Vimos que Juan el Bautista, cuando entra en escena, él trata a los religiosos judíos, a los religiosos, a los fariseos, los trata como víboras. Pero sabemos y entendemos que hay una hostilidad hacia el Señor Jesucristo y esa hostilidad no se ha acabado. Y pensando en ese grado de hostilidad de la humanidad, pensé específicamente en un pasaje del Antiguo Testamento, específicamente en el libro, en el Salmo número 2. Así que quiero que esta mañana estemos observando el Salmo número 2. Este texto, este salmo, va a llevar como título El Rey Invencible. El Rey Invencible. Una de las cosas que la humanidad necesita saber, y nosotros como cristianos también necesitamos saber y entender, de que Cristo, el Rey, el que está siendo presentado allá en Mateo, el que se va a disponer a ser bautizado y que básicamente el mismo Dios de los cielos es el que abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es el que recibe gran hostilidad de la humanidad. Así que esta mañana vamos a estar viendo este Salmo número 2, el Rey Invencible.
Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su ira. De pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso salmo. Gracias por estas palabras del rey David. Gracias, Señor, porque queremos entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siempre, a ser obedientes, a no ser rebeldes a tu palabra. Que tu gracia y tu misericordia no se aparte de nosotros y de cada uno de nosotros. Ayúdanos siempre, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo fue escrito por el rey David. Ahora, este salmo número 2 está estrechamente relacionado y conectado con el Salmo 1. La tradición judía y cristiana indica que hubo un tiempo en que los salmos se consideraban uno solo, en este caso el Salmo 1 con el Salmo 2. Haciendo una pequeña ilustración de lo que más o menos implica el Salmo 1 y con el Salmo 2, recordemos, y si tienes la idea de que el Salterio o el libro de los Salmos es el himnario del pueblo judío, o mejor dicho, era el himnario del pueblo judío. Ahora, ¿cuál es la función del Salmo 1 y el Salmo 2? Una ilustración interesante del Salmo 1 y el Salmo 2 es como ver una gran puerta, pero con dos hojas. Dentro de una hoja el Salmo viene a ser el Salmo número 1. Y dentro de la otra hoja está el Salmo número 2. Ahora, cuando tú observas el Salmo 1, básicamente es un llamado de manera individual al adorador. Es como que si en esta gran puerta que estamos observando de manera ilustrativa, es como que hubiera una gran señal, un gran mensaje que dijera, para. Piensa en primer lugar, antes de venir al monte a adorar a Dios, tu condición. Salmo 1 señala claramente de que hay dos caminos, hay dos hombres. El que se deleita en la palabra del Señor y el que rechaza a Dios. Obviamente el que se deleita, medita en la ley de Dios, será bienaventurado. Pero en el mejor dicho, en el Salmo número 2, nosotros observamos que es un mensaje general hacia la humanidad. Concluyendo esas dos ideas, el Salmo 1 está hablando específicamente al individuo de manera personal. Y en el Salmo número 2 está hablando básicamente a toda la humanidad, la condición de toda
la humanidad. Ahora el Salmo 1 parece que encajaría mejor en la literatura de la sabiduría, por ejemplo, de los proverbios. En el caso del Salmo número 2, y parece que este mejor va a encajar como un pasaje mesiánico dentro de los profetas. Este es un salmo, específicamente se le considera como un salmo real. Está apuntando directamente al Mesías, al Rey, al Señor Jesucristo. El Salmo 1 contrasta el camino del justo y el camino del impío. Invita a las personas a elegir qué camino debemos vivir o qué camino viviremos. El Salmo número 2 nos va a advertir que hay una consecuencia para la elección que hagas. Debemos nosotros entender de que en el Salmo número 2 nosotros vamos a observar de que hay una consecuencia dependiendo de la elección que tomes. Por lo tanto, se hace sumamente importante comprender, entender este Salmo número 2. Dentro de los salmos reales, como ustedes saben, hay muchos tipos de salmos. Hay salmos de lamento personal, hay salmos de acción de gracias, de coronación, de peregrinación, reales, sabiduría, salmos que son imprecatorios. Pero en este caso el salmo real va a retratar específicamente a Cristo como el gobernante soberano. Ahora, el gobierno de Dios sobre su creación, cuando nosotros observamos en cuanto a lo que es los salmos reales, el gobierno de Dios sobre su creación debía ser administrado por un rey humano, conocido generalmente como su hijo. Por lo tanto, a lo largo de los salmos, cuando nosotros observamos a lo largo de los salmos, hay un énfasis en el pacto que Dios hizo con David y la manera en cómo Dios protegió y bendijo a su rey elegido. Ahora nosotros vamos a observar dentro del contexto de los salmos de que hay varios salmos que se centran casi por completo en la monarquía, en los reyes. De hecho, aquí en el Salmo número 2, el reinado del monarca humano era una parte sumamente importante de la soberanía de Dios, que someterse a uno era someterse al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te rebelabas contra un rey puesto por Dios, tú te rebelabas al Dios del universo. Cuando nosotros observamos los salmos reales específicamente, van a destacar, van a revelar, van a mostrarnos la importancia de la monarquía para el programa de Dios. Esto se hace sumamente importante entender, tanto en los tiempos de Israel como en los tiempos actuales. No hay rey o no hay líder que no sea puesto por Dios. Ahora muchos ponen la firma ahí y dicen amén, y dicen claramente que sí. El tema es que muchas veces piensan que Dios, a la misma vez de ser soberano, solamente va a poner reyes buenos. Pero no siempre esa es la realidad. Dios de manera soberana, controlando soberanamente su creación, permite que en ciertas circunstancias en un país pueda estar liderando alguien malo y que sea perjudicial para ese pueblo. Eso es obviamente en consecuencia al pecado, valga la redundancia, de ese pueblo. Y eso ocurre en todas las áreas. En la iglesia también. Dios permite muchas veces que las iglesias queden lideradas o estén lideradas por malos líderes.
No podemos asumir que siempre ese liderazgo que Dios permite de manera soberana sean los mejores, pero son impuestos por Dios. Dios permite esa situación, o para juicio o para bendición. Ahora que el Salmo 2 va a declarar la autoridad incontestable del Señor Jesucristo en 4 imágenes. En 4 imágenes. En primer lugar, del versículo 1 al 3, vemos la necedad del hombre. Vemos la necedad del hombre, del 1 al 3. Del 4 al 6 vamos a ver la reacción divina. La reacción divina en cuanto a la necedad del hombre. Del 7 al 9 vamos a ver el reinado del Mesías. Y del 10 al 12 vamos a ver la exhortación de Dios hacia a la sabiduría. Dándoles una idea general de estos pasajes, del 1 al 3, nosotros vamos a observar en cuanto a la necedad del hombre, que los primeros 3 versículos van a describir a las naciones rebeldes que desean derrocar al Señor y específicamente a su rey. Del 4 al 6 vamos a ver la respuesta divina, la respuesta de parte de Dios a ese ridículo plan. Del 7 al 9 vamos a ver el rey que muestra sus derechos y privilegios como el elegido del Señor. Y los versículos del 10 al 12, los últimos 3 versículos, van a registrar las exhortaciones del salmista para que las naciones necias, desobedientes, se sometan al rey y se conviertan en verdaderos adoradores del Señor. Recapitulando. Cualquier persona que venga a adorar al Señor, no específicamente en una iglesia, sino adorar al Señor, adorar a Dios, tiene que entender estas 2 advertencias. Estas 2 advertencias. ¿Quién es Dios y quién soy yo? El mundo en sí, cuando observamos, el mundo está en caos. Miren lo que dice el versículo 1. Vamos a observar el primer punto, la necedad del hombre. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El Salmo comienza con una pregunta retórica. Una pregunta retórica generalmente en el texto es respondida por el mismo escritor. Este tipo de pregunta busca generar un grado de reflexión en el receptor, para que en cierto aspecto piense en esa pregunta y genere algún tipo de cambio de pensamiento o conducta. ¿A qué se refiere con la gente que está hablando aquí el salmista? La gente eran los pueblos que rodeaban, en este caso, Israel. Por ejemplo, eran los amonitas, los moabitas, los edomitas, los fenicios y los filisteos. Y específicamente los mismos arameos. El mismo pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios. Pero esta pregunta no es una pregunta sobre la razón del motín, sobre la rebelión de estos pueblos, sino es una expresión de asombro. Nosotros vemos que el salmista tiene aquí una expresión de asombro. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta misma palabra de pensar significa meditar. Es la misma palabra que se usa ahí en el Salmo número 1 cuando se refiere y en su ley medita de día y de noche. Pero en este aspecto, aquí en el Salmo 2, el pensar, el meditar, tiene el aspecto contrario a meditar en la palabra de Dios, en la bendición, sino en este caso meditar es ir en contra de Dios, en pensar cosas malas en contra de Dios.
Esta palabra meditar tiene un sentido religioso. Esta meditación en cosas vanas, vacías. En otras palabras, es inútil. ¿Por qué es inútil? El pueblo, el ser humano, hoy en día piensa cosas de Dios, piensa en llevar independiente su vida apartado de Dios, quiere alejarse de Dios, pero la verdad es que el salmista dice claramente que es inútil, es vano. En pocas palabras, es vacío. Pero ¿qué es lo que meditan estas multitudes? ¿Qué es lo que es vano? ¿Qué es lo que es inútil? ¿O qué es lo que es vacío? Observa el versículo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí el salmista nos señala que los reyes terrenales han decidido oponerse al Señor y a su rey ungido. Alguien quizás podría mirar o pensar en su cabeza, pero ¿de qué manera? El ataque principal hoy en día que tenemos en contra de Dios y que observamos en contra de Dios es principalmente un ataque en contra de la familia, en contra de los niños, de las nuevas generaciones, específicamente en contra de la familia. Y esto es sumamente importante entenderlos. En Génesis 3 nosotros observamos que el ataque de Satanás, el enemigo de Dios, el primer ataque que hace es contra la primera familia. Lamentablemente el hombre cayó en pecado y provocó una condición caída a través de su desobediencia que afectó a sus descendientes. ¿Cuál es el resultado? Génesis 4, Caín mata a Abel. El asesinato. Por lo tanto, el pecado en sí y en ese contexto de un asesinato, de una desobediencia, marca una línea dentro de todo el contexto bíblico hacia adelante de la perversidad, de la profunda maldad del hombre. Hoy en día nosotros tenemos de frente los pensamientos en cuanto a distorsionar si eres un hombre o si eres una mujer, cuando eres de un sexo opuesto. Te dan la oportunidad de que tú creas o pienses de que puedes ser y convertirte en cualquier cosa, que lo externo no es importante, no es relevante, sino lo que tú tengas en tu mente o creas o quieras ser. El pensamiento moderno básicamente tiene un énfasis en destruir completamente la familia, por lo tanto, si quiere destruir la familia es un ataque directamente hacia Dios. Es directamente hacia Dios. Los cristianos no podemos ser ingenuos en pensar de que la humanidad no está en contra de Dios, está en contra de Dios. Volviendo a nuestro texto, aquí el salmista nos señala que los reyes terrenales han decidido oponerse al Señor y a su rey ungido. ¿Pero de qué manera lo hacen? ¿De qué manera lo hacen? Versículo 3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Allá el capítulo 4 del libro de los Salmos, versículo 23 al 28, nos da luz al evento ocurrido aquí, y los apóstoles vieron el cumplimiento de esto que acabamos de leer.
Hechos capítulo 4, versículos 23 al 28, mira lo que dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La palabra ungido que vemos aquí en el versículo 2, en el hebreo es Mesías. La traducción en el griego es Cristos. Y para nosotros en español, obviamente, es Cristo. Por lo tanto, el ungido que es mencionado en este salmo principalmente va a apuntar a Cristo, señalando de que iba a ser rechazado, repudiado, odiado. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace importante entender de que a Cristo todos lo quieren cuando quieren cumplir sus propios deseos? A Cristo todos lo aman cuando quieren cumplir sus propios deseos. ¿Y sabe dónde queda reflejado eso? En abril, en la Semana Santa. Todos quieren acercarse a Dios. Todos andan con una cara tratando de pensar de que somos piadosos, de que son piadosos. Pero nosotros como creyentes en Cristo, nosotros debemos tener en cuenta y pensar esta hostilidad que el Señor Jesucristo tiene la humanidad hacia el Señor Jesucristo, porque esto nos va a motivar a ser mucho más valientes en medio de una situación general, a predicar el Evangelio, a predicar la verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí es cuando nosotros entendemos y generamos el valor a la verdad. Porque hay mucha gente hoy en día que negocia la verdad, porque realmente no ha entendido la importancia, el valor de la verdad bíblica. La humanidad en sí ha repudiado a Cristo. La humanidad en sí ha odiado a Cristo. Aquí cuando observamos estos pasajes, aquí se refiere a los reyes de la tierra. Estos son los que causan las influencias en las personas. Pero no solo aquí entran los líderes, sino los que rechazan a Dios y a la persona de Cristo y su palabra. ¿Por qué hay gente, por qué hay gente dentro de la iglesia cristiana que de alguna manera piensan o creen que nosotros podemos salir al mundo, que los cristianos pueden salir al mundo sin una hostilidad? Sin esperar, pensando de que vamos a salir al mundo o que vamos a tener una postura hacia el mundo de que no va a pasar nada. Todos los discípulos murieron. Todos los discípulos murieron. Nosotros no podemos esperar menos. Nosotros no podemos esperar que no vamos a ser atacados. Los hombres han rechazado a Dios, conspiran en contra de Él. Y lo peor es que piensan lo que dice el versículo 3. Miren lo que dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
De otra manera, si esto lo tradujéramos de otra manera, aquí se refiere a rompamos sus grilletes. Estos hombres que se amotinan o se rebelan en contra de Dios, consideran que están bajo un sometimiento de Dios, es como que si estuvieran encadenados. Es como que amar a Dios o la escritura es como estar encadenados bajo una opresión de un rey divino. En todo caso, eso es lo que piensan muchos. Incluso personas que confiesan a Cristo. Piensan que ser cristianos, piensan que obedecer a Dios es como estar realmente encarcelados. Algunos dicen, después voy a ir a Cristo. Primero yo, segundo yo. Otros dicen, soy joven. Vemos la historia del joven rico en el Nuevo Testamento, allá en Lucas. Soy joven y en un par de años voy a buscar a Dios. Hay otro grupo que piensan que las cosas de Dios son tonteras. Hermano, nosotros debemos entender, la Biblia nos menciona en reiteradas ocasiones de que Dios es soberano. El hecho de que Dios nos permita ciertas situaciones no significa que Él está de acuerdo, completamente de acuerdo en lo que está ocurriendo. Él es soberano. Él es soberano. Él es soberano. Allá en Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es sumamente opuesto a lo que dicen estos líderes. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Llevad mi yugo, dice el Señor Jesucristo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En contraste a esto, allá en Hechos capítulo 8, versículos 22 al 23, no sé si se acuerdan de Simón el Mago. Quería pagar dinero por el Espíritu Santo y Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Creer, pensar que estar bajo la autoridad de Dios es estar bajo la esclavitud es un error garrafal. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 8, 32? Cuando Jesús le dice a los líderes, hey, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, hermanas, nosotros debemos entender que la verdad es la que realmente nos hará libre de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que la humanidad necesita. La verdad bíblica, la palabra de Dios. Si tú estás aquí, o incluso los que en algún momento puedan escuchar este sermón y piensan que se pueden burlar de Dios, no es tan solo una advertencia para ustedes, sino es una advertencia también para mí. No pensemos es que no podemos burlar de Dios. No pensemos en que podemos dejar pasar y no ignorar y no arrepentirnos. No debemos pensar en que el estar en Dios, seguir a Dios, buscar a Dios, es una esclavitud maligna. Recordemos siempre que la verdad de Dios es la que nos va a dar verdadera libertad. No hagamos tal, no hagamos tal de jugar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo reina. Cristo reina. Aunque de alguna manera nosotros veamos
que el mundo, así como muchos de nosotros salimos en la mañana pateando los zapatos, tratar de salir apurado al trabajo o a cualquier lugar, apurándonos, desesperados, eso no ocurre. Aunque nosotros veamos que afuera, veamos las noticias, veamos cualquier cosa que ocurre, que el mundo se está cayendo a pedazos, aunque los hombres sean rebeldes en contra de Dios y el mundo esté al revés, tienes que saber que Cristo reina. Cristo reina. Aunque yo me esté muriendo, esté viviendo la situación que sea, tienes que saber que Cristo reina. Observemos la reacción divina, versículos 4 al 6. Mira lo que dice. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si tú tienes una Biblia de las Américas, ahí el versículo 4 lo traduce: el que se sienta en los cielos, dice, se reirá. Aquí hay un paralelo en los versículos 1 y 2 con los versículos 4 y 5. En el versículo 1 y 2 nosotros vemos a los reyes de la tierra planeando, maquinando en contra de Dios, pensando en cómo distorsionar la realidad establecida por Dios. Pero en los versículos 4 y 5 nosotros vemos al verdadero Rey del cielo y la tierra sentado en su trono. Y en respuesta a los planes de las naciones, el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. Aquí en estos versos hay una serie de antropomorfismos. Ahora, ¿qué es eso? Es que un antropomorfismo es que Dios dándonos ideas de acciones humanas para que nosotros podamos entender el mensaje. No es para oscurecerlo, sino es para aclararlo, es para entenderlo. Aquí dice que Dios se burla, pero en sí para Dios no es divertido. Déjame decirte algo. El pecado y la rebelión del hombre no es divertido para Dios. No es divertido para Dios. Y no debería ser algo que nos cause en sí risa. ¿Has visto que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se ríe? ¿Has visto que en el Nuevo Testamento quede registrado que Jesús se rió? ¿Sabes por qué? La misión de Él era morir por los que en Él creían. Jesús dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para entregarla y volverla a tomar. Y por lo tanto, ver esta condición caída de la humanidad no le causaba risa. Ojo, que no estoy diciendo que reírse sea malo. No estoy diciendo que reírse sea malo. Al contrario, cuando observamos esta realidad, vemos ahí en Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora Lucas 15 versículo 7, el Evangelio de Lucas, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, hermanas, para Dios no es divertido el pecado. Esto incluye la rebelión humana. Esto incluye las ideologías contemporáneas.
Génesis 3, por ejemplo. La causa de la rebelión de Adán y Eva conllevó a que ellos fueran expulsados de la presencia inmediata de Dios. En este caso, estar en el huerto. Ellos escuchaban a Dios, probablemente tenían algún tipo de experiencia un poco más profunda, pero aún así ellos fueron expulsados. Eso fue causa del pecado. Una de las cosas que se hace interesante es que nosotros muchas veces cuando enfrentamos un problema, nosotros nos agarramos el pelo y sufrimos y corremos de un lado para otro y pensamos cómo solucionar la situación, y cuando miramos hacia en su trono, sigue el Señor sentado en su trono. Versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué les va a hablar? ¿Qué les va a hablar? Bueno, el versículo 6 señala lo que Dios hablará. Mira lo que dice. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto se hace interesante. Como manera de juicio a las naciones que están reunidas en complot contra Dios, Él ha establecido su rey. En comparación con los reyes humanos, el rey que Dios ha establecido, en comparación a los reyes humanos, no son reyes pasajeros. Todos los reyes, todos los líderes en todos los contextos son pasajeros. Pero el rey que Dios ha establecido es eterno, es para siempre. Por eso marca la diferencia de que Cristo reina. Él ha reinado desde un principio, ha seguido reinando a través de la historia y Él seguirá reinando. Y cuando todo esto se acabe, Él reinando. Dios lo estableció para siempre, sobre Sión, el santo monte. Recordemos que en el monte de Sión, ahí está el templo en Jerusalén. Y lo que se está queriendo decir aquí es que Dios establecería a su rey en el monte más importante de Israel. Ahora, ¿cómo va a ser este reinado? ¿Cómo va a ser el reinado de este rey? Versículos 7 al 9. El reinado del Mesías. Yo publicaré el decreto, dice el versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí comienza hablando el Hijo. Y el Hijo va a dejar en claro que el mismo Dios del cielo y de la tierra le ha dado la autoridad para tener un reinado eterno. Hermanos, hermanas, el Señor es soberano y eso es sumamente importante que lo entendamos. Nosotros muchas veces llevamos nuestra vida, pero nuestro techo, cuando miramos a Dios solamente podemos levantar la cabeza más o menos a un grado, a 90 grados. No somos capaces de levantarnos hacia arriba, hacia el cielo, mirar hacia Dios. Dios está sobre todo. Dios, en este caso el Señor Jesucristo, tiene autoridad sobre todas las cosas. Cristo, Dios le dio la autoridad para tener un reinado eterno. Esta es una clara referencia de lo que estamos viendo, es una clara referencia al pacto davídico que se llevó a cabo ahí en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. En Mateo capítulo 3, versículo 17, recordemos en el contexto de lo que estamos hablando, y seguramente lo tienes en tu mente el pasaje, dice que cuando Jesús fue al río Jordán a bautizarse, dice que se abrieron los cielos y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Cristo es el Hijo amado en quien Dios Padre tiene complacencia. Él es el que reina. Por lo tanto, ahí claramente en Mateo vamos a ver, y en este pasaje vemos la estrecha relación que el Padre y el Hijo tienen. Es una estrecha relación que el Padre, en este caso Dios, tiene con el Mesías, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Dios le iba a dar por herencia. Dios le iba a dar a su Hijo por herencia las naciones. En otras palabras, en este caso, Jesucristo no es solamente el rey de los judíos, sino también Jesucristo es rey sobre todas las naciones, de todo el universo, porque eres el rey de reyes y señor de señores. Él es Cristo, el Mesías. El autor de Hebreos, ahí capítulo 1, versículo 5, cita este salmo también, con el mismo sentido que el salmo ha usado este lenguaje sobre la coronación del rey. Hace lo mismo. Por lo tanto, este salmo es como un decreto de coronación de parte de Dios a su Hijo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a observar ahí en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17, vamos a ver básicamente que cuando Cristo se bautiza, va al río, pasa por las aguas para cumplir toda justicia, es la voz de Dios señalando, este es mi Hijo, a Él oídle, a Él seguir, a Él escuchar. Nosotros debemos entender que va a llegar el día, que va a llegar el día. Pablo lo dice de esta manera ya en Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pensar en esto es sumamente esperanzador. Jesús está en el trono y Él reina para siempre. Mateo 28, versículo 19, las palabras de Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre estará reinando. Los últimos versículos, versículos 10 al 12, vemos que hay una exhortación a la sabiduría. Dice el versículo 10, ahora oh reyes, ser prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, termina este salmo diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Este rey del cual estamos hablando no es un rey como los del versículo 2, que piensan cosas vanas para irse en contra del Creador, sino este rey llamado Jesucristo es un rey misericordioso y advierte a los minúsculos reyes de la tierra, a los minúsculos líderes de la tierra. Esto nos incluye a cualquier persona que lidere. Primero les dice prudencia. En otras palabras, básicamente lo que está implicando esto es ser sabio. Sé sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser sabio básicamente es en cuanto a la aplicación
de la verdad, del objetivo que Dios me ha enseñado. Es aplicarlo. Eso es lo que a muchos de nosotros nos cuesta muchas veces. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. En segundo lugar, la amonestación la hace de manera amorosa. Dios la hace de manera amorosa. En tercer lugar, lo que observamos ahí en estos versículos, que le dice, servid a Jehová. Recapitulando ahí en el versículo 10, le hace un llamado a que reciban amonestación. Admitan que están equivocados. Admitamos de que hacemos las cosas mal. Le dice al mundo, a los reyes, a los líderes, admitan de que están mal. Admitan de que son rebeldes en contra de Dios. No peleen en contra de Dios. Sométanse en contra hacia Dios. Observamos en el versículo 11 que dice el texto, servid a Jehová. ¿A qué se está refiriendo? Cuando en un reinado el rey está liderando, nadie queda fuera de ese reinado. Todos están bajo el reinado. Obviamente yo no voy a ir a obedecer al presidente de Brasil o al presidente de Venezuela o al presidente de México. Obviamente voy a obedecer o acatar o a tratar de acatar las leyes que son las que están dentro de la jurisdicción de este país. Pero hay un rey en el cual yo no puedo omitir su regla o su ley, que es Dios. Las leyes que nosotros encontramos en la Escritura controlan básicamente toda la humanidad. Por lo tanto, yo no puedo, cuando observamos esto, versículo 12, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Todos somos o estamos bajo este rey. Toda la humanidad está bajo este rey. Por lo tanto, todos debemos servir a Jehová. No me estoy refiriendo a servir, que hagamos esto, afanarnos en esto. No. No. Se está refiriendo en primer lugar a que yo postre, me arrodille y le diga, heme aquí, aquí estoy. Esa es la condición que hace un súbdito de un rey, del rey universal. Estar completamente dispuesto a servirle a él. Pablo en sus cartas, él se señala a sí mismo como un esclavo, como un doulos o como un dulos. ¿A qué se refiere esto? A alguien que está básicamente bajo la autoridad de alguien más. Pero nosotros debemos entender que nosotros no somos nuestros propios reyes, que estamos bajo la autoridad de un rey supremo, y ese es Dios. Y no solamente la iglesia, sino toda la humanidad. Seas parte de la iglesia o no seas parte de la humanidad, o fuera de la iglesia, estamos bajo ese rey. Y en algún momento tendremos que dar cuentas. Versículo continúa diciendo, alegraos con temblor. Nuestra adoración, hermanos, no podemos minimizarla. No podemos minimizar nuestra adoración a Dios a un momento musical, cuando estamos haciendo aseo, cuando estamos picando la comida, cuando estamos en la iglesia, cuando estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo y de repente me pongo a pensar en Dios y pongo una canción y mis emociones son movidas. No puedo minimizar a eso. Nuestra adoración a Dios debería ser siempre. Nuestra adoración es con todo nuestro ser, con todo lo que hacemos y de acuerdo a lo que Él ha manifestado quién es Él. Cuando yo estoy triste, no puedo adorar de la manera en como adoro cuando estoy feliz.
Por eso nosotros, y la idea de esta soberanía de Dios en cuanto a toda la creación, debería marcarnos un antes y un después en pensar que independientemente de que yo esté triste, esté contento, me esté muriendo, Dios sigue en su trono. Él sigue siendo soberano. Él sigue estando en su lugar. Nada cambia. Nada cambia. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Dad honra al Hijo. La versión King James en inglés traduce este dar honra al Hijo como besad al Hijo. Besad al Hijo. O sea, esto no te hagas ilusiones de que es un beso romántico. Oh, qué lindo es esto. Qué maravilloso. No, sino esto es un beso de sometimiento. Cuando si viviéramos en un reino donde hubiese un reinado humano y tú te fueras a presentar al rey, seguramente el rey te pondría la mano para que tú besaras su mano en muestra de sometimiento, en muestra de sometimiento y arrodillado. No llegarías con las manos en la cintura, no llegarías con las manos en los bolsillos, sino te postrarías ante un rey. Debían besarle en modo de reverencia. Cualquier persona que se rebela en contra del rey se revela directamente al que lo puso como rey. Eso sería en contra de Dios. Cualquier persona que se revela en contra de Jesucristo se revela en contra del Creador. Nada de esto está desconectado. Si tú odias la palabra, rechazas la palabra, yo he visto, he tenido la oportunidad y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de gente que rechaza completamente la palabra. Odia a los que estudian la palabra. Odia a los que aman la palabra. Cuando rechazan a los que aman la palabra o en sí a la palabra, básicamente está rechazando a Dios. Ya lo hemos visto en otras ocasiones en los salmos. Lo hemos mencionado. Pero en este caso, si tú rechazas la palabra, también rechazas a Cristo. Y si tú rechazas a Cristo, rechazas a Dios Padre. Esto está completamente relacionado. No puedes tomar a Dios como un buffet. No puedes tú resaltar al Espíritu Santo porque te da cierto grado y rechazar a Cristo, el vivir como Cristo vivió en la tierra, humilde y piadosamente. Jesús lo señaló varias veces. Ahí en Juan 14, versículo 1, Él lo dice: creed en Dios, creed también en mí. El Salmo termina al final, dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Imagínense, esta puerta que comenzamos señalando se cierra. ¡Puc! Termina de la misma manera en como el Salmo número 1 comienza. Bienaventurado aquel que se refugia en Él. Nosotros los que estamos aquí presentes, como los que en algún momento irán a escuchar este sermón, tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, someter nuestras vidas, someter nuestra voluntad a Dios. Cuando yo someto mi voluntad, mi deseo de querer hacer ciertas cosas para hacer una sola, que es someterme a lo que Dios me ha dicho. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, obedeced mis mandamientos. La obediencia es la base de demostrarle a Dios que realmente lo amo. Obedecerlo yo como hombre, el saber mis responsabilidades en el hogar, mis responsabilidades dentro de la iglesia. Obedecerle como mujer, en el caso de las hermanas o de cualquier persona, es hacer lo que Él me dice que debo hacer, cómo debo actuar como mujer.
Y en respuesta, cómo yo manifiesto todas estas cosas, principalmente es con mi prójimo. En el caso de los que somos casados, mi prójimo es mi esposa y mi esposo. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a tener esta idea de que Dios es soberano, es un Dios soberano, está sentado en tu trono, en su trono. Independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestra vida, Él sigue ahí. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios todopoderoso. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios soberano. Gracias porque estás en control de todas las cosas que ocurren en nuestra vida como en nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque nada se escapa de ti. Y en eso podemos confiar. Ayúdanos, Señor, siempre a ser pacientes, a esperar en lo que tú harás. No queremos correr de un lado a otro desesperados, agarrándonos el pelo, pensando en cómo solucionar ciertas cosas. Tú estás en control. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra. No hay nada que se escape de tus manos. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a entender de que tú eres el creador de todo. Tú eres el único Dios verdadero. Gracias por este salmo de tu hijo David. Gracias, Señor, por tu palabra. Es maravillosa, es profunda. Permite que tu palabra sea nuestra delicia. Ayúdanos a poder meditar en ella de día y de noche. Ayúdanos, Señor, a someternos a ella. Ayúdanos a ser obedientes a ella. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser valientes. Ayuda también a los que están en rebelión en contra de tu palabra. Ayuda a los que son desobedientes. Trae convicción de pecado a todos. Trae convicción de pecado a todos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos siempre a estar a cuentas contigo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.